Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Con la orden de Sion, la cruzada contra los orcos comenzó, y el Astronomicon, la luz que guiaba sus viajes por la disformidad, les dio una movilidad nunca antes vista. El ejército ya no tenía que molestarse en hacer viajes cortos. Podían saltar media galaxia si lo deseaban. Con esta nueva capacidad, los orcos sufrieron todo el peso de su ira contenida. Durante el primer año de cruzada, Sion no encontró ningún imperio orco consolidado, solo planetas infestados. Él y sus hijos los limpiaban quemando sus nidos con bombardeos víricos, desarrollados por ellos mismos específicamente para atacar las esporas orcas, luego de décadas estudiando su biología. Los orcos poseían una biología impresionante. Su capacidad de curación y regeneración no podía compararse con la de un humano, e incluso podría resultar útil para un primarca. Fuera de esto, todo encuentro con un planeta orco era precedido por un bombardeo vírico para esterilizarlos, seguido de un ataque masivo para purgar el planeta. Estas guerras resultaban ser un dolor de cabeza para Sion, ya que se veía obligado a gastar recursos de forma innecesaria. Sus tácticas y estrategias de infiltración eran inútiles contra los orcos, y las maniobras inteligentes como emboscadas o intentos de tomarles por sorpresa fallaban más del 90% de las veces. Sion y sus hijos podían pasarse un día entero planeando estrategias, pero al llegar al lugar designado, los orcos ya estaban atacando en otro punto. Si les dejaban tecnología para atraerlos, ellos se dirigían a buscar chatarra en otro sitio. Si emboscaban sus fuerzas principales, simplemente se retiraban al no percibir la batalla como algo divertido. No veían al enemigo ni sabían dónde estaba, así que no valía la pena luchar. Sion perdió un año tratando de diseñar una estrategia inteligente que funcionara contra los orcos, pero finalmente descubrió que estaba perdiendo el tiempo. Ni siquiera podía decir que estaba adivinando, porque su tasa de aciertos era miserable. Por eso, decidió adoptar una estrategia de aniquilación total, cortando el problema de raíz. Con una estrategia que prácticamente hipotecaba el futuro económico del Principado en cada planeta infestado, logró que los primeros mundos orcos cayeran en menos de un año. Esto permitió que sus 9 flotas se expandieran hacia el Segmentum Obscurus, porque Sion quería encontrar a Sanguinius, quien debía estar en esa dirección. Aún así, su prioridad era avanzar hacia Macragge, el mundo de origen de Roboute Guilliman, ubicado en las fronteras del Segmentum Ultima. Las razones de Sion para buscar a estos primarcas eran evidentes. Necesitaba generales capaces que lideraran las guerras contra los orcos. Sus oficiales carecían de experiencia, y Sion no quería ganar batallas a costa del sacrificio de sus hijos y tropas. En cuanto a Guilliman, era el mejor administrador de la galaxia, y Sion sabía que las guerras se ganaban con logística. Las estrategias y tácticas eran importantes, pero secundarias ante una sólida infraestructura. Visto así, Guilliman era aún más importante que cualquier general destacado. La estrategia de Sion equivalente a usar una bomba atómica para matar una mosca solo fue viable porque los planetas infestados eran pocos. Además, se ahorraba las guerras contra planetas habitados por razas inteligentes, a los que conquistaba mediante infiltración. Eso representaba un ahorro del 99% de los recursos. De no ser así, el Principado de Sion ya estaría en ruinas. En el segundo año de cruzada, su imperio anexionó 30 planetas limpios de orcos, que se convirtieron en mundos mineros. Los comerciantes se apresuraron a llegar. También recuperaron 10 planetas que habían sido asediados por los orcos y cuyos habitantes estaban felices de unirse al Principado de Sion. Aunque los representantes de estos mundos no formaban una voz unida, a sus soldados no les tomó más que unos días infiltrarse y deshacerse de los opositores. Contra planetas humanos o de especies inteligentes, Sion jamás usaría sus armas. En su lugar, sus hijos se infiltraban, tomaban el lugar de los líderes políticos y declaraban la anexión. Luego, algunos se quedaban atrás para vigilar si surgía algún intento de rebelión o independencia. Gracias a constantes mejoras tecnológicas, las comunicaciones a larga distancia también evolucionaron. Aunque el tiempo de transmisión no cambió, sí lo hizo su claridad. Ya no dependían enteramente de psíquicos, sino de IA servidoras como Sion denominaba a su propio modelo de servidores que transmitían los mensajes. Los psíquicos solo aportaban la potencia necesaria para enviar el mensaje a través de la disformidad, permitiendo que una IA servidora lo recibiera sin errores.
Con los nuevos planetas anexionados, hubo más mano de obra y una enorme cantidad de recursos disponibles. Esto permitió aumentar la producción de naves y el número de Tze. Por ello, Sion designó nuevos mundos Forja, y la economía militar pasó a ser el motor principal de todo el Principado. En el tercer año, Sion encontró su primer imperio orco bloqueando el paso hacia Baal. Considerando lo costoso que había resultado limpiar simples planetas infestados, enfrentarse a un imperio orco establecido representaría la ruina económica del Principado. Sion no tuvo más opción que apretar los dientes y retroceder, abandonando momentáneamente la búsqueda de Sanguinius. Intentar pasar por la disformidad no era viable. Sin una dirección clara, sería un suicidio. Por tanto, la única opción era enviar una tropa de exploración furtiva para reunir información. Podría tomar años, pero no había otra alternativa. Enfrentar a un imperio orco requeriría emplear todos los ejércitos disponibles, lo que dejaría otras fronteras desprotegidas y expuestas a ataques por la retaguardia. Así, el Principado de Sion se expandió en todas direcciones durante 10 años, anexando más de 1000 mundos. La mayoría de ellos estaban habitados por sociedades civilizadas. Poco más de 30 fueron recuperados de los orcos, pero ya no tenían población humana, por lo que se sumaron directamente a sus recursos mineros y a sus bases de producción. El número de los caballeros de Sion llegó a 800.000, pero Sion tenía que dejar a muchos de ellos controlando los planetas conquistados. En el 10º año de la cruzada, Sion encontró a su primer primarca. No era Sanguinius, pero igual le convenía. Era un general, uno de los más sensatos, y podía ayudar en la conquista contra los orcos. Cuando sus hijos lo localizaron, Sion acudió personalmente a su encuentro. El planeta del primarca descubierto era Chogoris, un mundo con un solo continente, donde apenas se estaba redescubriendo la pólvora. Chogoris había sobrevivido a la vieja noche relativamente intacto. Era un planeta de aire puro, cielos despejados y extensas estepas. Según sus hijos, la disformidad había jugado en contra de este primarca, y a diferencia de Sion que llevaba más de 100 años viviendo por su cuenta, los registros del planeta mostraban que este hermano apenas llevaba una década en la esfera pública. Y Sion no ocultó su llegada. Descendió en un transporte junto a 5 de sus hijos, aterrizando a las afueras de una gran tienda rodeada por miles de otras más pequeñas. Este primarca se encontraba en guerra, y ese era su ejército. Sion detuvo su transporte a 50 metros del suelo y se lanzó al vacío con sus 5 hijos, embutidos en sus armaduras. Cayeron frente a un grupo de hombres cuyo líder medía más de 3 metros, con la piel curtida por el sol, la cabeza rapada salvo por una larga coleta que caía por su espalda, y un cuerpo esculpido en mármol. Vestía pieles de animales y portaba una gran espada. Sion miró a su alrededor. Era el atardecer, y todos los bárbaros llevaban ropas similares. Se quitó el casco, al igual que sus caballeros. Mi nombre es Sion, y estos que me acompañan son mis hijos genéticos. Creo que ambos fuimos creados por la misma persona, por lo que seríamos hermanos, dijo, ofreciéndole la mano. A Gatai, el Khan de estas tierras, se presentó el primarca. Estos son mis hombres, y creo que es evidente que tenemos el mismo origen, añadió, estrechándole la mano con fuerza y guiándolo hacia el interior de su tienda. Y 3 horas después, Sion se había quitado la armadura. Estaba en un círculo de piedras, enfrentándose al Khan. Sion le había explicado que él era el gobernante de esta región de la galaxia y que necesitaba generales para su guerra de conquista. Le dio un breve resumen del Principado de Sion y sus leyes. El Khan respondió que lo acompañaría si lograba derrotarlo en combate. Ahora estaban ambos en un círculo de 50 metros, sin armaduras ni armas. En su mente, Sion también descartó el uso de poderes psíquicos, ya que serían vistos como brujería por estos bárbaros y solo mancharían su reputación. Por otro lado, aunque el Khan no los usara activamente, el poder psíquico estaba latente en todos los primarcas. Khan atacó primero, en un borrón de velocidad. Sion respondió con fuerza, chocando puños una y otra vez, creando ráfagas de aire comprimido que hicieron volar a los bárbaros cercanos. Sus hijos observaron sin inmutarse. En uno de los intercambios, Sion conectó un golpe directo al rostro del Khan, que retrocedió varios metros pero no había terminado de caer cuando ya estaba completamente curado. Sion parpadeó. Esta va a ser una pelea muy larga, pensó, resignado. Y 3 días después, los hijos de Sion comían carne asada con los bárbaros del Khan, a 500 metros del lugar donde sus líderes seguían peleando.
Sion tenía la ventaja. Era más fuerte, más resistente y con mejor técnica. Pero el Khan no se veía superado. Se adaptó rápidamente, cambiando su estilo por uno basado en velocidad, esquivando y contraatacando desde todos los ángulos, a un ritmo que Sion no podía igualar sin emplear biomancia. El Khan era un velocista, una cualidad extraña para un bárbaro. Sion solo pudo apretar los dientes y seguir. Necesitaba un general, y usar poderes psíquicos o aplastarlo con sus ejércitos no le ganaría su lealtad. Por momentos, Sion quería gritarle que se suponía que era un bárbaro, no una bailarina pero se contuvo. Ganarse su respeto era más importante. Y 5 días después, Sion se preguntaba si había cometido un error al venir. Una semana más tarde, ya al borde de rendirse y marcharse, el Khan se rindió primero. Admitió su derrota y aunque aún tenía energía para seguir una semana más. Sion, por su parte, apenas había consumido un 10% de su resistencia, manteniéndose gracias a la biomancia. Una pelea a puño limpio entre dos primarcas había sido, en retrospectiva, una idea estúpidamente innecesaria. Y Sion juró que no volvería a repetirla. Si otro de sus hermanos le propusiera lo mismo, Sion lo patearía lejos y seguiría su camino. Tampoco limitaría sus habilidades psíquicas. Al próximo que lo retara de duelo, se enfrentaría a una bola de demolición que lanzaba rayos Sith. Y al finalizar el estruendo de truenos y explosiones, los bárbaros y sus hijos corrieron para ver si la pelea había terminado, encontrando al Khan tensando sus músculos como si acabara de terminar una rutina de ejercicios. Sion mandó traer su armadura. Los bárbaros y sus hijos gritaron de júbilo cuando Khan declaró que sería su general y que llevarían orden a la galaxia junto a Sion. Sion llevó al Khan a su nave, donde tenía una armadura preparada para él, diseñada con un estilo bárbaro que a Khan le pareció genial, o eso quiso decir con sus gruñidos. Por último, Sion lo condujo a una máquina de impresión de conocimientos, fruto de su estudio sobre sus propias habilidades y la tecnología reunida a ese momento. Esta máquina se encontraba en el laboratorio de su nave insignia, la Caribdis, y descargó en la mente del Khan todo lo necesario. Información sobre Sion, el Principado, datos básicos de las PCE, sin mencionar que podía crearlas o modificarlas, sus hijos, la situación actual del Principado de Sion, y por último, todo lo relacionado con las entidades disformes y la forma en la que accedían a la realidad. ¿Quieres que destruya a los orcos por ti?, sentenció el Khan al terminar de asimilar la información. Sion asintió. Ya es hora de destruir ese imperio orco. Me sentiría más confiado con un estratega militar a mi lado. Soy bueno conquistando mundos habitados por especies inteligentes, pero no sé si considerar a los orcos inteligentes. Parecen una máquina con códigos preprogramados. Su forma de ser no cambia, y no parecen tener la capacidad de hacerlo, explicó Sion. Según tu información, las razas Shen lo masacraron y se aprovecharon de la humanidad tras su caída, y muchas de ellas están prácticamente hechas para servir a esas entidades de la disformidad, que buscan traer anarquía a la realidad y convertirla en su infierno personal. ¿Por qué dejarles seguir existiendo, y además protegerlos?, preguntó el Khan. A los que he dejado vivir, son aquellos que convivieron de forma pacífica o que pueden hacerlo. La humanidad también se aprovecharía de cualquier especie en desgracia. Por eso, estoy dispuesto a dejarles unirse al Principado, sin distinción de especie. Los orcos son diferentes. Los estoy exterminando. No hay forma de que se adapten. En cuanto al peligro latente, la humanidad es más peligrosa. Nuestro futuro es ser una especie psíquica, y estamos por toda la galaxia en números que superan a cualquier otra raza. He creado academias a las que los psíquicos deben acudir obligatoriamente, para enseñarles a usar sus habilidades y advertirles de los peligros de la disformidad. Pero aún así, no podemos garantizar que no aparezca algún psicópata que quiera ver el mundo arder y se una a esas entidades por puro placer. También hay quienes son tan avaros o estúpidos que no distinguirían entre un trato justo y una evidente estafa, explicó Sion. Demasiados problemas. Córtales la cabeza, sentenció el Khan. Toda la humanidad será psíquica en el futuro, replicó Sion. En la cría de perros, si matas a los enfermos, el defecto desaparece, dijo el Khan. Al parecer, su solución era exterminar a los psíquicos hasta que dejaran de nacer. La persona que nos creó es un psíquico. Algunos de nosotros también lo somos, respondió Sion, con una mueca. No veo tu punto. Si caes ante esas entidades de la disformidad, también deberás morir por el bien de todos, respondió el Khan. Era como hablar con un orco.
Sion ya tenía dolor de cabeza, así que decidió cambiar de tema. Vamos al puente. Mis hijos ya tienen información más detallada sobre la situación de tu planeta, dijo Sion, con impotencia, dándose media vuelta para caminar hacia el puente. Y Sion le mostró al Khan la situación actualizada de su planeta. El Khan, que había vivido en las praderas, había iniciado una guerra contra las ciudades del continente, debido a que éstas hacían incursiones en las estepas y secuestraban bárbaros, que nunca regresaban. Mientras Sion y el Khan se enfrentaban en combate, sus hijos habían priorizado la recolección de información, lo que no fue difícil, porque no había mucho que averiguar. Descubrieron pronto para qué se usaba a los secuestrados. Los gobernantes de las ciudades los ofrecían como sacrificio a los dioses del caos, a cambio de limosnas, extensión de vida o baratijas mágicas. El Khan se enfureció y exigió arrasar el planeta, incluidos los niños, pero Sion lo envió a luchar contra los orcos, decidiendo encargarse él mismo de la situación en Chogoris. Y Sion no era el emperador de la humanidad, y aunque el Khan sería nobleza dentro del principado, eso no lo eximía de obedecer las leyes. Podía violarlas, sí, pero seguiría siendo culpable si lo hacía por pura arrogancia o orgullo. Y ese era exactamente el caso. El Khan pretendía una masacre injustificable, y Sion no se lo permitiría. Su mundo bárbaro ahora pertenecía al Principado de Sion, y sería tratado como tal. Sion retuvo al Khan unos días y, tras estudiar su semilla genética y su cuerpo, comenzó la creación de sus hijos genéticos, montando un laboratorio en Chogoris. Los hijos del Khan serían elegidos de entre los jóvenes miembros de sus tribus. Como Sion no le permitió purgar su planeta, sobraba decir que el Khan no lo consideraba su amigo. Tampoco ayudaba que Sion tuviera intenciones ocultas para con su semilla genética. El cuerpo de Khan era superior al de Sion en cuanto a resistencia y habilidades físicas, por lo que Sion planeaba mejorar el suyo en gran medida, una vez pudiera estudiar a fondo su material genético. Sin embargo, eso llevaría años, ya que, a pesar de todo su conocimiento y tecnología acumulada, Sion aún no había logrado dominar completamente su propia genética. Respecto al planeta de Khan, como hacía siempre que debía conquistar un mundo, Sion infiltró a sus hijos, reemplazó a los líderes y anexó el territorio, sin olvidar interrogar a los adoradores del caos para descubrir a sus cómplices. Usaba métodos avanzados de interrogación, como la descarga de información directamente en sus cerebros, y para confirmar, la siempre confiable intimidación y amenazas, que podían volverse físicas si no colaboraban. Y un año después, Khan combatía junto a 10.000 de sus propios hijos, a quienes llamó jinetes esteparios, apoyado por otros 80.000 caballeros de Sion. Había devastado la mitad del imperio orco en solo un año, con pérdidas mínimas. A pesar de ser un bárbaro despiadado que no dudaba en matar niños, Khan valoraba profundamente la vida de sus hombres. Sion observaba y estudiaba las estrategias del Khan contra los orcos. Mientras él prefería emboscadas y ataques dirigidos a los suministros y fortalezas, Khan simplemente cargaba del frente, blandiendo su espada, ignorando la batalla espacial, como si se colgara un letrero de neón para señalar su posición. Sion pensó que el Khan no sobreviviría ni una sola batalla y se llevó las manos a la cabeza preocupado por el destino de sus hijos genéticos. Pero contra toda lógica, los orcos, en lugar de arrasarlo con un bombardeo orbital, se lanzaron al combate cuerpo a cuerpo y fueron aplastados. En la segunda batalla, Khan repitió exactamente la misma táctica. Sion estaba seguro de que esta vez moriría, pues ningún ser racional caía dos veces en la misma trampa absurda. Pero fue otra victoria arrolladora para el Khan. En la tercera batalla, ni siquiera organizó sus tropas. Simplemente retó al caudillo orco a duelo. Sion esperaba ver cómo lo vaporizaban, pero los orcos aceptaron y fueron nuevamente derrotados. Harto de tanta estupidez, Sion dejó de prestarle atención a las batallas del Khan. En su opinión, su cerebro se atrofiaría si seguía intentando encontrarle sentido a semejante absurdo. Decidió aceptar que los orcos simplemente no eran lo suyo, y continuó con sus conquistas en mundos civilizados. Confiaba en que Khan supiera administrar bien los recursos de guerra y que sus hijos genéticos, competentes como eran, manejaran la logística eficientemente. Además, no tenía que preocuparse de que el Khan purgara poblaciones humanas, porque su trabajo específico era exterminar a los orcos. Sion había mejorado a los jinetes esteparios para hacerlos tan fuertes como fuera posible, pero no modificó la semilla genética de Khan para acelerar su reproducción. Temía que esto pudiera usarse en su contra si, algún día, Khan decidía apoyar al emperador en lugar de a él.
Y Sion revisaba los informes del Khan en el puente de su nave, tras la conquista de un mundo lleno dominado por serpentoides que esclavizaban humanos. Entonces, recibió una transmisión psíquica de sus hijos, a través del cerebro psíquico de su nave. Habían encontrado a un nuevo primarca. Era uno de los candidatos que, en el pasado, cayó en manos del caos. Pero Sion estaba dispuesto a pelear por él, porque le parecía uno de los más útiles. De hecho, consideraba que fue una gran pérdida para la humanidad que terminara en manos del enemigo. Se decía incluso que era capaz de usar el trono dorado. Sion, que lideraba una expedición rumbo a lo que creía que era la ubicación de Macragge, cambió de rumbo. Delegó el liderazgo de la flota principal y tomó solo 2 naves rumbo a Prospero, el mundo natal de Magnus el Rojo. Y tardó una semana en llegar, retrasado por una tormenta disforme que bloqueó el paso durante un par de días, pero sus IAs y servidores lograron sortearla. Prospero era un planeta sin muchos recursos. Elegido por sus colonos por su ubicación remota, estaba en realidad más cerca de Terra que muchas otras colonias humanas fundadas durante la era oscura de la tecnología. El mundo civilizado de Prospero tenía pocas ventajas. Carecía de recursos propios, tenía escaso contacto con forasteros y contaba con pocas fuentes de alimento. La única razón para establecer una colonia allí era que era un excelente lugar para ocultarse. Con el tiempo, se convirtió en un refugio para humanos con talentos psíquicos y, a menudo, físicamente mutados, que no eran bienvenidos en otras partes de la galaxia. Sion sabía que Tzeentch tenía sus pezuñas metidas en ese planeta y que arrastraba a Magnus el Rojo como si tirara de una cadena. Y al llegar, Magnus lo percibió desde la superficie y le envió una comunicación psíquica sin ningún tipo de protección o sospecha. Sion sabía que Magnus acostumbraba separarse de su cuerpo y viajar por la disformidad, y no podía evitar preguntarse cómo era posible que no hubiera visto a los dioses del caos y a sus demonios durante sus orgías de muerte, destrucción y tortura. Sion envió una onda psíquica que equivalía a una bofetada brutal en la cara de Magnus, y luego preparó el transporte para descender y saludarlo cara a cara. Y Sion bajó enfundado en su armadura, acompañado por 5 de sus hijos, y Magnus lo recibió con cierta aprensión frente a una gran pirámide. El Khan había sentido su fuerza física y lo retó a un duelo, pero Sion no era un guerrero. Sion era un psíquico, y en ese ámbito residía su verdadero poder y habilidad. El Khan no podía ver esa parte, pero Magnus sí, y eso lo ponía nervioso. Sion observó a su alrededor, luego a sus hijos. Tzeentch ha estado jugando con este lugar, dijo Sion. Sus hijos asintieron. Su biomancia les impedía ignorar una alteración provocada por energía psíquica o de la disformidad. Sion se quitó el casco y lanzó una mirada fría a Magnus, que le devolvió la mirada con culpa, aunque no parecía comprender qué había hecho para recibir semejante frialdad. Soy Sion, tu hermano. Ven, hay cosas que debes saber, se presentó Sion, señalando el transporte sobre él. Soy Magnus, respondió Magnus, dudando, aunque sus palabras indicaron interés. Como erudito, no podía ignorar una promesa de conocimiento. Sion saltó al transporte, que flotaba a 10 metros del suelo. Sus hijos lo siguieron, y luego Magnus. Sion lo llevó a su laboratorio, una ampliación que había añadido a la Caribdis. Allí, igual que con el Khan, le dio una actualización del estado galáctico y una armadura diseñada especialmente para él. Y jamás me he encontrado con tales fuerzas, dijo Magnus con seguridad tras leer la información, que incluía estudios detallados sobre la disformidad, los demonios y los dioses oscuros. Te equivocas. Esas fuerzas están sobre ti, vigilándote constantemente. La razón por la que no las has visto es simple. Son más poderosas que tú. Eres una pequeña musaraña ante ellos, y te llevan de la nariz. Cuando caigan sobre ti, ni siquiera sabrás qué pasó, le explicó Sion. Eso no es posible. Los habitantes del gran océano son pequeñas criaturas y Magnus se atragantó con su saliva al ver la sonrisa cruel de Sion. Magnus, vamos a dar un paseo por la disformidad, dijo Sion, y con un movimiento veloz de pura energía psíquica, le tocó el hombro, arrastrando sus almas al Inmaterium. Magnus, confiado en su poder y acostumbrado a apartar a otros psíquicos como si fueran moscas, no estaba preparado para alguien que podía igualarlo y cuyo poder desconocía. Fue arrastrado sin remedio. La realidad cambió. Ahora estaban en un páramo rojizo con un terrible olor a sangre. Slaanesh es la hostia. Corne es una niñita, es tutú rosa. Gritó Sion con un chillido psíquico que se extendió por miles de kilómetros.
Magnus se estremeció, mirando a su alrededor, temiendo una emboscada. ¿Qué? Preguntó Magnus, girándose. Pero Sion había desaparecido, y en su lugar había un diablillo rojo y flaco que le sonreía con tristeza. Dicen que los idiotas solo aprenden a golpes. Espero, por tu bien, que no seas demasiado idiota, porque yo no soy de los que ahorran nalgadas, dijo Sion, mientras un ejército de demonios maldecía a Slaanesh con furia, gritando y exigiendo que el autor de los insultos se presentara. Los demonios de Korne vieron a Sion, disfrazado de diablillo, y a Magnus, que lo observaba sin entender nada. Sion levantó un brazo huesudo hacia él. «Matad al adorador de Slaanesh», chilló Sion. «Sangre para el dios de la sangre. Cráneos para el trono de cráneos». Los demonios corearon su grito y se lanzaron contra Magnus, que al fin comprendió por qué lo habían traído allí. Magnus desató todo su poder psíquico para intentar intimidarlos, pero los demonios de Korne eran brutos, estaban furiosos y no pensaban más allá de su rabia. Sion, montado sobre los cuernos de un demonio mayor, alentaba a la multitud, mientras Magnus, incapaz de disfrazarse o escapar, aún aturdido por el golpe inicial, debía encontrar la forma de regresar su alma a su cuerpo. Mientras tanto, estaba atrapado, forzado a luchar con todo su poder. Un primarca contra miles de demonios no parecía un gran reto para Magnus. Pero sus ojos se agrandaron mientras más y más demonios llegaban de todas partes, enloquecidos por los gritos sobre su supuesta adoración a Slaanesh. Además, estos eran demonios. La corrupción en estado puro. Magnus, que nunca se había enfrentado a un ataque como este pues siempre fue guiado por Tzeentch, no estaba preparado para soportar la presión constante de la disformidad. Ataques psíquicos, susurros venenosos, intentos de enloquecerlo y corromper su alma para convertirlo en una herramienta de la ira de Korne. Y Magnus no duró ni una hora. Cuando estaba al borde de perder la cordura, Sion saltó sobre él y se llevó su alma de vuelta al plano real. Y Magnus cayó de rodillas al regresar a su cuerpo. Luchaba por respirar. Aunque físicamente estaba ileso, su alma estaba al borde de la locura. Tranquilo, señor Magnus, la primera vez siempre es una experiencia terrible, lo consoló Hyperion, que había llegado con otros 5 de sus hermanos para reforzar la seguridad en caso de que algo saliera mal. Magnus miró a Hyperion, comprendiendo que no era el único que había pasado por aquella experiencia, y luego volvió la vista hacia Sion, con horror. Bienvenido a tu entrenamiento psíquico. En él conocerás los horrores que te esperan en la disformidad, cómo enfrentarlos y cómo mantener tus defensas psíquicas siempre en alto para evitar que otros ataquen tu alma, explicó Sion. Para quienes no eran psíquicos, su alma permanecía anclada al cuerpo, y con solo la voluntad podían mantenerla estable. Pero en los psíquicos, la mente y el alma vagaban constantemente, y eso las volvía vulnerables. Los demonios podían arrebatarlas y usarlas como puente hacia la realidad. Y tras un minuto en silencio, Magnus se levantó indignado. Era evidente que los métodos de Sion no le parecían aceptables, y estaba a punto de romper su breve y turbulenta alianza. Sabes, la disformidad es un lugar realmente interesante. Hay muchas cosas que no has visto, y que solo podrás ver si estás a mi lado. Todo lo que has aprendido hasta ahora son simples trucos. No comprendes nada, y no sabes realmente nada. La prueba está en que acabo de jugar con tu alma, y no tienes ni idea de cómo lo hice o cómo fue posible, dijo Sion, mientras Magnus se alejaba. Magnus era un arrogante, y tenía un punto débil demasiado evidente, que Tzeentch ya había explotado. Sion, que no era precisamente un modelo de pureza, tampoco dudaría en hacerlo. Me quedo. Sentenció Magnus, apretando los dientes. Hyperion le dio unas palmadas en el hombro, consolándolo. Bien, sígueme. Primero te enseñaré nuestra forma de viajar. No te preocupes por tu planeta. Un capítulo de mis hijos se quedará para purgar a los adoradores de Tzeentch y eliminar sus mutaciones psíquicas. Después construirán un laboratorio para producir a tus hijos. Cuando te haya estudiado, comenzarán la producción de tu legión. Podemos hacer cosas increíbles si combinamos nuestras habilidades psíquicas, dijo Sion mientras salía del laboratorio. ¿Y biomancia y tecnomancia? Preguntó Magnus al llegar al puente de la Caribdis. Sion asintió. No son mis especialidades, y no conozco a muchos psíquicos que dominen ambas, pero conozco hechizos y tus hechizos provienen de Tzeentch. Cuando los usas, invocas su poder y su mirada sobre ti. Así, puede influir en tu mente en cualquier momento. Por eso es mejor usar solo tus habilidades innatas.
Aunque en la disformidad hay más que change, y con paciencia puedes aprender cosas interesantes por ti mismo, lo interrumpió Sion, quien evitaba a toda costa recurrir a la hechicería del dios del cambio. Eso sería más lento pero si al final no logro librarme a esas criaturas, lo intentaré. ¿Para qué me necesitas ahora? Preguntó Magnus, aún sin estar del todo convencido de que tratar con demonios fuera una mala idea. El pobre diablo creía que los demonios de bajo rango a los que se había enfrentado eran lo peor que existía. Sion solo sonrió, mientras Hyperion lo miraba con lástima. Era de esos que solo aprendían a base de golpes. Magnus, tú y tus hijos podrían darle un impulso a nuestras comunicaciones, dijo Sion, sentándose en su silla de mando, ignorando la terquedad de Magnus. Él no era el emperador de la humanidad, y en sus manos, Magnus aprendería y yo sería carne de demonio. La tripulación, compuesta por personas normales con algunas mejoras, principalmente visuales o motoras, se puso de pie, saludó con una reverencia parcial y luego volvió a sus puestos. El puente de la Caribdis era impecable, y el suelo reflejaba a sus ocupantes. Detrás de la enorme silla de mando de Sion hecha para albergar su cuerpo y su armadura colgaba una esfera negra de 2 metros de diámetro, suspendida desde el techo a 8 metros de altura por cables gruesos, como guayas entrelazadas, que penetraban en la superficie de la esfera. Ese era el nodo de la IA servidora que controlaba la nave y a la tripulación necesaria para operarla. 3.000 personas, a pesar de que la nave tenía una longitud de 30 kilómetros, 2 más que otras de su tipo, debido al laboratorio personal de Sion. Frente a Sion se encontraban las distintas estaciones de mando, que controlaban armamento, motores, sensores y plataformas de transporte. Varias de estas estaciones estaban duplicadas, pues la Caribdis contaba con una amplia variedad de sistemas ofensivos y defensivos. Muchos de estos no se utilizaban salvo en casos de emergencia, ya que la nave estaba diseñada principalmente para desplazarse a través de la disformidad, un método riesgoso sin la presencia de un psíquico extremadamente poderoso que asegurara el trayecto. Encima de las estaciones de mando flotaban hologramas que actuaban como pantallas, mostrando información táctica, y más allá, en una enorme superficie curva, podía verse una proyección del espacio exterior. En realidad, era otra pantalla, alimentada por múltiples tipos de sensores. Magnus observaba todo con entusiasmo. ¿Para qué necesitas mejorar las comunicaciones? Preguntó con desprecio. No entendía por qué podían ser tan importantes. Sion lo miró de arriba a abajo, preguntándose si era posible que un primarca tuviera algún tipo de retraso mental. Magnus lo fulminó con la mirada, mientras los tripulantes fingían no existir ante la tensión entre ambos titanes. Magnus, una guerra entera puede ganarse si, en lugar de recibir información en un día, la obtienes en un segundo. Si pides refuerzos y puedes resistir solo un día, pero el mensaje tarda un día en llegar y todo está perdido. Hemos tenido que huir muchas veces por eso. Hemos perdido ventajas tácticas, planetas, posiciones enteras, simplemente por no poder comunicarnos a tiempo. Incluso en el mismo planeta, nuestras fuerzas tienen dificultades para coordinarse, explicó Sion. Magnus miró la esfera negra detrás del trono de mando. Sion asintió. El servidor IA es una ventaja enorme. Desde que mis hijos y yo lo creamos, la información que recibimos es precisa, sin errores ni distorsiones provocadas por emociones humanas. Pero esa IA solo procesa la información. La potencia para transmitirla depende del poder psíquico, y los que tenemos ahora son humanos comunes. Contigo y con tu semilla genética, nuestras comunicaciones serán instantáneas en el campo de batalla, y decenas de veces más rápidas entre nuestras diferentes flotas, concluyó Sion. Con Magnus a su lado, sus comunicaciones iban a estar ridículamente potenciadas. Y Sion compartió con Magnus sus conocimientos sobre la disformidad y las habilidades psíquicas que había desarrollado por su cuenta, aunque se reservó el método para crear psíquicos. A su vez, obtuvo los datos genéticos de Magnus. Deseaba absorber todas sus habilidades psíquicas, y si lograba integrarlas, su propio poder se vería directamente reforzado, eliminando la posibilidad de que las criaturas de la disformidad interfirieran con él, al usar otros métodos, como hechizos, para lograr el resultado que quería. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.